Bueno, la guerra de Israel en Gaza llega a su fin y nosotros estamos en vivo, Lu. Sí, porque en las próximas horas, y me va a corregir si no Gaby Minchi, que trabaja en vivo en Israel, se confirmó, Gaby, que en la madrugada del lunes va a ser finalmente la liberación de los secuestrados. ¿Cómo estás? Exactamente, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Bueno, la verdad que sí, está una enorme vigilia aquí en la Plaza de los Secuestrados porque en las próximas horas todo el mundo va a esperar que ese reloj que veían al principio de esta crónica se detenga de una vez por todas. Marca en estos momentos 736 días, 17 horas, 19 minutos es lo que llevan secuestradas las personas atacadas justamente ese 7 de octubre y están esperando que en las próximas horas, en esta madrugada de domingo a lunes, sean liberados los 20 rehenes que están con vida y de a poco se logren recuperar los cuerpos de los otros 28 que están fallecidos. Recordemos que entre los 20 que están con vida רוב היום שלי הולך על ניהול בזמן שאני לא מאפרת, כי אני צריכה בעצם לעשות לי סדר, וזה גוזל ממני המון זמן. כשרק פתחתי את העסק, בעצם הניהול היה מאוד מסורבל. עד שפתחתי את החשבון Río. Bueno, la guerra de Israel en Gaza llega a su fin y nosotros estamos en vivo, Lu. Sí, porque en las próximas horas, y me va a corregir si no Gaby Minchi, que trabaja en vivo en Israel, se confirmó, Gaby, que en la madrugada del lunes va a ser finalmente la liberación de los secuestrados. ¿Cómo estás? Exactamente, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Bueno, la verdad que sí, está una enorme vigilia aquí en la Plaza de los Secuestrados porque en las próximas horas todo el mundo va a esperar que ese reloj que veían al principio de esta crónica se detenga de una vez por todas. Marca en estos momentos 736 días, 17 horas, 19 minutos es lo que llevan secuestradas las personas atacadas justamente ese 7 de octubre y están esperando que en las próximas horas, en esta madrugada de domingo a lunes, sean liberados los 20 rehenes que están con vida y de a poco se logren recuperar los cuerpos de los otros 28 que están fallecidos. Recordemos que entre los 20 que están con vida hay 3 argentinos, los hermanos David y Ariel Cunio y Eitan Horn. Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de, cuando terminó el acto principal aquí en la Plaza de los Secuestrados, donde hubo más de 500.000 personas, poder hablar con Itzet Horn, el padre de Eitan Horn, quien nos contó lo que vivió él durante todos estos 2 años. Por un lado, también recordó cómo fue el reencuentro con su hijo Yair, que volvió en febrero, cuando jamás lo liberó a él, pero no a su hermano. Fue desgarrador el momento en que separaron a los hermanos después de 1 año y medio de cautiverio, pero Eitan quedó allá. Y Eitan va a ser uno de los que va a volver, se supone, en este intercambio de rehenes esta madrugada, así que la emoción es enorme. Lo que están viendo, fíjense lo que es esta vigilia, ¿no? Hay cientos de personas esperando este momento, el momento histórico. A ver, van a quedarse en ese lugar justamente venían hasta que esperando. se dé esta liberación. Que no a ver, ¿cómo va a ser la liberación? Si tenés algún detalle respecto de eso, ¿dónde es que se va a dar esta liberación y si ahí van a permanecer todos los que están siendo parte de esta vigilia hasta que eso suceda? Sí, la gente que está haciendo la vigilia, y seguramente se va a ir sumando más gente, va a permanecer acá porque seguramente se va a poder transmitir en vivo el momento, o conocer en vivo el momento de la liberación. Lo que se sabe es lo siguiente: en las próximas horas van a ser
informados los familiares, primero que nadie, obviamente, pero primero las autoridades de Israel. Las autoridades de Israel van a ser informadas 2 horas después de que la Cruz Roja estén en contacto justamente con los rehenes, porque esto es así. Los terroristas de Hamas van a entregar a los rehenes a la Cruz Roja, y la Cruz Roja es la que las lleva hasta la frontera y las entregan a las fuerzas de defensas israelíes. Ahí las fuerzas de defensas israelíes llevan a los rehenes a distintos hospitales, algunos aquí en Tel Aviv, en Beersheba, en otras localidades, y ahí obviamente los tienen que someter a muchísimos estudios porque están en condiciones de muchísima vulnerabilidad. Su salud, recordemos que los estuvieron escondidos en túneles, casi no dándoles comida. Lo hemos visto incluso en los que lograron recuperar la libertad, las condiciones de salud fueron muy, muy terribles. Y bueno, y lo que decíamos, ¿no? Se viene la liberación y después la atención en salud, van a tardar unos días seguramente en dejar que les den el alta, ¿no? Y en paralelo, una vez que estén los rehenes de vuelta aquí, lo que pasa es la contraparte, que es la entrega de 2.000 prisioneros palestinos que Israel va a devolver a la Franja de Gaza. Seguramente esos van a cruzar por el paso de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que conecta Gaza con lo que tiene que ver con Egipto, y a partir de ahí, bueno, se va a dar ese intercambio de prisioneros. Pero bueno, esta es la vigilia en este lugar tan simbólico que, les digo, está cargado de simbolismo por donde uno mire. Hay en estos momentos personas que están cantando distintas canciones características de Israel, pero si quieren vamos recorriendo la plaza, porque está el reloj, está el escenario desde donde ayer Gaby, me gustaría hablaron una pregunta. los familiares, y donde estuvo, por ejemplo, Ivanka Trump, y estuvo su marido, Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, y su marido Jared Kushner, que justamente estuvo en parte de la negociación por este pacto de paz, este acuerdo de paz. Estuvo el representante de Estados Unidos para Medio Oriente, que cuando dio su discurso, bueno, cada vez que mencionaba a Donald Trump recibía una gran ovación. Gaby, ¿me escuchás? Y cuando mencionaba a Benjamín Netanyahu, el abucheo era colectivo, era general. Había abucheos, silbidos contra el primer ministro israelí, al que muchos de los familiares de los rehenes responsabilizan de su sufrimiento, por lo menos lo que le corresponde, por no haber logrado una solución antes y devolverles a sus familiares antes. Gaby, ahí nos nombraste a Donald Trump. Ya algunos artículos internacionales hablan de la historia juzgará los métodos del presidente de Estados Unidos, pero el resultado es innegable. Trump impuso una paz que nadie quería, pero que todos necesitaban. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí. Bueno, el dato acá para tener en cuenta es ¿no? Ayer incluso los familiares de los rehenes, Itzik Horn fue uno de los que habló en este discurso acá y usó una frase muy parecida. Dijo básicamente, las derrotas tienen muchos padres, pero las victorias a veces solamente uno. Y ese hombre victorioso ha sido Donald Trump. Ojo, es el sentimiento que tienen muchísimos familiares de los secuestrados, que ayer, les decía, vitoreaban a Donald Trump cada vez que se lo mencionaba. Así que esto es un poco el sentimiento. Donald Trump está llegando mañana a las 9:20 de la mañana al aeropuerto de Tel Aviv. De allí va directamente hacia Jerusalén, hacia el Parlamento en Jerusalén. Se reúne primero con los familiares de los secuestrados en el propio Parlamento, y después va a dar un discurso en el Parlamento de Israel en Jerusalén. Después de eso termina su visita, es muy breve la visita, vuelve. Se hablaba de la posibilidad de que él fuese a algún hospital a ver a algunos de los secuestrados inminentemente liberados. No se sabe si eso va a ser así, pero después él viaja a la localidad egipcia de Sharm el Sheikh, donde justamente se firmó este acuerdo de paz, y ahí va a estar reunido con el presidente egipcio Al-Sisi por un lado, pero también va a estar
reunido con otros presidentes de otros países que van a, en definitiva, sellar este acuerdo de paz como garantes de que este acuerdo de paz, digamos, se lleve adelante. Van a estar las autoridades de Qatar, van a estar las autoridades de Turquía y van a estar también las autoridades de, bueno, obviamente de Egipto y de los Estados Unidos, y también van a viajar especialmente, fíjense la importancia de este encuentro, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y también va a estar allí el presidente español Pedro Sánchez. Así que esto es un poco lo que a ver si me escuchás. se vive. Bueno, hay una defensa, como ven, hasta en el simbolismo de la figura de Donald Trump, pero hay un gran rechazo a lo que ha hecho Benjamín Netanyahu. Claro. Preguntarte por Gaza, Gaby, porque el genocidio en Gaza, claro está, a ver, esta paz es una buena noticia para todos, para Israel y para Palestina, entiendo yo, y para la coexistencia de ambos estados, en buenos términos, pero obviamente que hay una reconstrucción en Gaza que se tiene que dar. ¿Hay una primera fase de retiro de las fuerzas israelíes de Gaza que ya se estuvo dando? ¿Cuál es la situación en Gaza? Sí, de hecho, el viernes por la mañana el ejército, las fuerzas de defensa israelíes se retiraron a la primera línea que se consensuó. Tiene 3 instancias de retirada hasta llegar a la frontera de Gaza. La idea es que en el medio haya, digamos, una negociación de paz. Obviamente Hamás tiene que entregar las armas. Esto es parte de la exigencia de los 20 puntos del acuerdo planteado por Donald Trump. Ahí hay resistencias de algunos sectores extremistas de Hamás que no quieren entregar las armas, pero van a tener que hacerlo. Y lo que les decíamos, ahí incluso están llegando algunos soldados estadounidenses, alrededor de 200, que van a ser como una especie de garantía de seguridad en ciudades fronterizas a la Franja de Gaza, dentro del lado de Israel, no del lado de la Franja de Gaza, para supervisar también todo el proceso militar. Gaby. Y obviamente lo que tiene que garantizarse también es la llegada de la ayuda humanitaria allí a la Franja de Gaza, que atraviesa una situación de hambre y de miseria muy grande. Recordemos que en Gaza viven 2.200.000 gazatíes y ellos, gran parte de ellos están desplazados. Desde el momento en que las fuerzas de defensa israelí se corrieron hacia la primera línea pautada, bueno, allí hay 500.000 palestinos que están volviendo de a poco a sus hogares, pero muchos de estos hogares están destruidos. Quiero mostrarles algo, si quieren, en este recorrido que estamos haciendo, si tienen tiempo, por la plaza, porque hablamos de Gaza y ustedes saben que uno de los grandes temas es la cuestión que tiene que ver con dónde tenían atrapados a los rehenes, y se habla mucho de los túneles de Gaza. En esta plaza tan simbólica de los secuestrados hay distintos recordatorios de lo que se vivió ese 7 de octubre y lo que siguió después. Y entre esos recordatorios hay una reconstrucción que ustedes pueden ver acá de lo que son los túneles de Gaza, donde tienen atrapados a los rehenes, ¿no? La verdad, cuando uno se sumerge en este túnel, es impresionante. Uno siente la claustrofobia, aún sabiendo que esto es una representación. Pero así son los túneles, como ustedes están viendo ahora, así son los túneles por donde circulan los terroristas del Hamás, y donde tienen escondidos por lo menos a 20 personas que están secuestradas con vida. Los muertos no se saben dónde están, en este tipo de túneles que están construidos a lo largo de distintas ciudades, tanto la ciudad específicamente de Gaza, como también en Khan Yunis y otras localidades se han encontrado de este tipo de túneles. Gaby. Lo que dijo Israel es que ahora que se está retirando el ejército, van a destruir estos túneles para que no vuelvan a ser utilizados justamente como unos túneles de terror. Los van a ir destruyendo a medida que el ejército se va retirando, para no dejar justamente que esto se pueda volver a utilizar en un futuro. Pero bueno, esta reconstrucción del túnel grafica un poco cómo vivían o cómo sufrían, cómo sobrevivieron muchos de los rehenes que fueron secuestrados y llevados a estos pozos a lo largo de la Franja de Gaza. Muy ¿no? impresionante, Gabriel, recién lo que nos acabas de mostrar junto
a Ezequiel Pisuto, estamos trabajando en vivo, C5N en Israel, trayéndonos el minuto a minuto de la liberación de los rehenes. Gaby, te hago una pregunta. A ver, son 20 puntos los del acuerdo y uno de ellos será la reconstrucción de Gaza para beneficio de su población. ¿La ayuda va a ingresar inmediatamente o ya se liberan a los rehenes y ahí entran los camiones con insumos hospitalarios, con médicos? ¿Cuándo ingresa la ayuda a Gaza? Bueno, esa es la gran pregunta, porque hoy te cuento que me contaban personas que estuvieron en... היי, אני טליה, בעלים ומייסדת מכללת ארטי לאומנות ולעיצוב. המכללה קיימת מעל 20 שנה. יש בה קורסי עיצוב ואומנות, עיצוב גרפי, עיצוב פנים או... urgentes. Una pregunta, a ver, son 20 puntos los del acuerdo y uno de ellos será la reconstrucción de Gaza para beneficio de su población. ¿La ayuda va a ingresar inmediatamente o ya se liberan a los rehenes y ahí entran los camiones con insumos hospitalarios, con médicos? ¿Cuándo ingresa la ayuda a Gaza? Bueno, esa es la gran pregunta, porque hoy te cuento que me contaban personas que estuvieron en la frontera de Gaza y que no vieron camiones con ayuda a lo largo de la frontera todavía. Así que, y eso es, te diría, uno de los temas más urgentes, más allá de la liberación de los rehenes, ¿no? Pero la ayuda tendría que llegar inmediatamente. Sí. Lo que les está mostrando en estos momentos Ezequiel Pisuto es la imagen de uno de los argentinos secuestrados que sería liberado hoy. Estamos hablando de David Cuño, que está secuestrado desde aquel 7 de octubre, y pegado a la foto de David Cuño está su hermano, Ariel Cuño, quien también está secuestrado. Pero ¿quieren saber la paradoja de esto? Ninguno de los dos sabe que su hermano fue secuestrado. Porque cuando atacaron Niroz, kibutz, donde secuestraron a la mitad de los argentinos y donde vivían los hermanos Cuño y donde vivía Eitan Hor, ninguno de ellos se enteró de lo que estaba pasando con el otro. Y en el caso de David, a él lo secuestran con su mujer y con sus dos pequeñas hijas gemelas de 3 años, y aparte la cuñada de David y su pequeña hija. A Ariel lo secuestran con su novia, Arbel, que estuvo secuestrada hasta febrero pasado. En el caso de la familia, las mujeres que fueron secuestradas con David, las liberaron en el primer intercambio de rehenes de noviembre del 2023. Pero esa familia, la familia Cuño, que es una familia de 4 hermanos argentinos, los padres argentinos, sufrió 2 secuestros de estas características. Y lo que están viendo, a quien están viendo ahí, es Lior Rusev. Es un argentino, es un argentino que se sabe fue asesinado por Hamás el 7 de octubre, y los terroristas de Hamás se llevaron el cuerpo a la Franja de Gaza. Bueno, ese es uno de los cuerpos que tiene que ser recuperado en este intercambio de rehenes. Cuando hablamos de rehenes vivos y muertos, el caso de Lior es uno de los rehenes muertos y es argentino también, ¿no? Y el otro argentino que, bueno, no está acá la imagen, pero sí está en otros lugares, es Eitan Horn, justamente el hijo de Itzik Horn, con quien hablábamos en el acto de ayer, después de dirigirse a las 500.000 personas que lo aplaudieron, y donde fue muy claro en su mensaje de defensa de Donald Trump por un lado y de cuestionamiento a lo que ha hecho Netanyahu durante todo este tiempo. Gran trabajo de Gabriel, nuestro compañero allí con Ezequiel Pisuto, siendo en Israel las 23:06 a esta hora, así que falta cada vez menos para que se dé finalmente y se concrete esta situación, regreso de los secuestrados y esperemos también ingreso de ayuda humanitaria cuanto antes al sector de Gaza, allí al territorio. Gracias, Gaby, y estamos en contacto con vos con cualquier novedad. Muchas gracias.